Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Bhenu Gita, el canto de la flauta, capítulo 10. Los ríos abrazan los pies de loto de Murari. Absortas en el océano de sus ilimitados juegos, las gopis recordaron cómo, elevándose hasta los cielos, Shri Krishna muy astutamente exhibió su impresionante Varaha Rupa cerca del ashram de Gautama Rishi. También recordaron la majestuosa generosidad de Nanda Baba al repartir un océano de vacas para beneficio de Krishna Balarama en Go-Gata, y las felices horas en Dusha-Gata, cuando el pícaro Shri Krishna jugó a las escondidas con gran deleite. Mientras ellas hablaban, el día entró en su quinta fase. Plenamente absortas en escuchar los pasatiempos de su amado, las gopis quedaron ajenas por completo a sus deberes familiares y a las inminentes consecuencias del tiempo. Es más, para escuchar mejor sus palabras, Yamuna Devi frenó su curso. Los seres acuáticos se agolparon en las aguas cercanas y las criaturas del bosque cubrieron la ribera. Cuando la conversación se tornaba graciosa, las gopis reían, y los animales y los seres acuáticos también se reían. Cuando los pasatiempos se llenaban de emotividad, las bestias compartían las lágrimas de las gopis y hasta se veía llorar a las rocas que se encontraban cerca. Así pasaron muchas horas de gran felicidad, y absortas en glorificar a la flauta y a su encantador amo, las gopis perdieron por completo la noción del mundo externo por recordar a Shri Krishna. Cuando la oscuridad inminente anunció su aparición con la puesta del sol, las gopis enseguida recogieron sus potes, se los colocaron sobre la cabeza y tras despedirse de Yamuna Devi, emprendieron el regreso a la aldea, entonando canciones sobre Govinda todo el camino. Por oír los encantadores pasatiempos de las gopis con Shri Krishna, Yamuna Devi se inundó de baba. Cuando partieron hacia sus aldeas, Yamuna Devi sintió una gran separación de las gopis y atravesó sus riberas, inundando así los campos bajos. Luego, por instrucción de Yogamaya, regresó a su cauce y comenzó a correr nuevamente, con sus encantadoras aguas oscuras aún más misteriosas por el brillo rojizo del sol poniente. Con un gran deseo de saborear las velocidades trascendentales de los recuerdos de Govinda, Yamuna Devi se detuvo otra vez en Raja Gata, recordando cómo Bihari Lala, disfrazado de botero, había llevado un navío viejo a aquel lugar para acaparar la atención de sus amadas gopis. Una vez, Radhika y sus sakis llevaban ghee y yogur al mercado de Mathura. El solo hecho de pensar en una princesa caminando muchos kilómetros para vender un pote de yogur debe resultar muy sospechoso para quien no está bajo el dominio de la potencia interna de Shri Krishna. Pero entonces, ¿qué criatura tiene semejante libertad cuando Govinda mismo está completamente atraído a ella? Cuando llegaron a Yamuna, las gopis se sorprendieron de ver un bote oportunamente esperando para llevarlas al otro lado. Tapando su bello rostro con un velo azul nube, la hija del rey Vrishabhanu envió a una joven sirvienta a acordar el precio del pasaje con el botero. Aunque difícil de convencer, el botero, quien poseía una tez azul muy atractiva y provocaba diversos sentimientos de felicidad entre las gopisganas, finalmente aceptó un precio para llevarlas a la otra orilla. Sin embargo, cuando todas las gopis estuvieron bien sentadas, les hizo saber que su bote no accedería a viajar sin primero ser purificado con el agua que haya lavado los pies de un Vrajavasi. Al principio las gopis no creían que el bote pudiera comunicarse. Después indignaron por las condiciones irrazonables y finalmente desistieron ante la indiferencia del botero. Cuando le preguntaron por los pies de quien él deseaba lavar, el botero consultó con su bote y les informó que ambos
elegían los pies de Srimati Radharani. Reticente a aceptar, Radhika expresó un encantador disgusto ante el insólito pedido. Hari respondió que su bote era igual de inflexible que ella y que con su actitud era muy improbable que el cargamento llegara a ver la lejana ribera del Yamuna. Después de tanto insistir, Sakis y Botero por igual, Radhika cedió a su deseo. Entonces el ingenioso Hari, disfrazado, lavó feliz los pies de loto de Radha y guardó el charanamrita en su lota. Luego salpicó un poco de charanamrita sobre su cabeza, sobre el bote, sobre las gopis y por último sobre el río Yamuna. Después de finalizar la puya y de declarar el viaje santificado, y cuando un momento auspicioso llegó, el bote partió. Surcando el Yamuna con gran gracilidad, el maravilloso bote parlante, con su maravillosa carga de gopis que parecían lotos, y conducido por un maravilloso botero, llegó al medio del río donde se hallaba la corriente más fuerte. Exhausto por la fuerza que debía hacer por el excesivo peso de la carga, el botero anunció la debilidad que el hambre le había producido y su ulterior inhabilidad para seguir haciendo fuerza. A pesar de las súplicas, oraciones y amenazas, él se negó a seguir haciendo fuerza sin antes comer una porción de los productos lácteos que las gopis tenían en su posesión. Aunque al principio se negaron, cuando las gopis vieron que el paisaje de Brindavana se movía rápidamente, se hizo evidente que muy pronto todos caerían al agua. Entonces ellas le ofrecieron sus potes de ghee, yogur y crema, y él se los devoró uno tras otro y arrojó los recipientes vacíos por la borda. La sorpresa de las gopis entró en el reino de la incredulidad cuando, después de eructar con ganas, el botero se recostó en la proa del bote, hinchado e incapaz de moverse. Rascándose el estómago de la satisfacción, se acostó e inmediatamente después se durmió. Mientras intentaba mantener el orden entre las alarmadas gopis, Radharani le ordenó a Unasaki que investigara qué le pasaba al botero que se resistía. Al examinarlo de cerca, en ese estado completamente ebrio, la gopi pegó un grito de felicidad y excitada sacó la flauta de Shri Krishna que encontró debajo de la ropa del botero y que reveló su verdadera identidad. Meditando en los maravillosos pasatiempos que habían tenido lugar en sus orillas y en sus aguas, Yamuna Devi sonrió de felicidad por medio de sus resplandecientes lotos y esperó ansiosa el anochecer, momento en el cual Sri Krishna y las gopis llegarían a Govinda Gata para danzar el Maharasa y celebrar su fiesta nocturna de bienaventuranza. Así concluye el 10º capítulo del Canto de la Flauta de un muy insignificante discípulo de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el cual está inundado de los humores de lamentación, depresión y humildad de las Braja Gopis, mientras éstas observan la vergüenza que pasan los ríos, quienes sienten cama cuando oyen las canciones de la pícara flauta y como consecuencia exhiben distintos síntomas de éxtasis en la forma de corrientes detenidas, muchos remolinos y la indiferencia de su curso hacia el mar, pues cuando Murari, quien es bueno como el señor Narayana, se para en sus riberas, ellos pueden recibirlo decorándose con ornamentos y coronas, y luego, adorando sus pies de loto con flores de loto, los bañan en sus puras aguas y finalmente los abrazan contra su pecho en éxtasis. Todo lo cual hace que las gopis lamenten la hostilidad de sus esposos en comparación con los amistosos mares, los esposos de los ríos, y luego sienten un abatimiento que crece al no poder cambiar el curso de sus vidas tal como lo hacen los ríos. Por lo tanto, con humildad
derraman un río de lágrimas por su infortunio, del cual ni una gota ha llegado a este desafortunado autor. Shiva Rama Swami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.